En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la clasificación de archivos, una visión general de lo que son los archivos manuales y electrónicos. Este capítulo es un capítulo teórico, solamente vamos a mencionar, vamos a describir brevemente cada tipo de archivo, pero más adelante vamos a ir discutiendo con más detalle cada uno. En la clasificación de archivos es importante, antes de hacer una selección qué sistema vamos a estar utilizando en la oficina, debemos evaluar unos aspectos de importancia que nos van a permitir hacer esa selección más apropiada y más correcta, aplicándola a la oficina en la que estemos trabajando o en la que estemos administrando los documentos. Es importante conocer qué tipo de documentos vamos a estar clasificando en esa oficina, y no necesariamente vamos a tener un solo tipo de documentos, podemos tener varios. Tenemos que saber también, dentro de cada tipo de documentos, el volumen de documentos que tenemos para cada categoría. Importante, debemos conocer la cantidad de documentos que vamos a estar manejando en esa oficina. Dependiendo de esa cantidad, va a ser el sistema que podamos adaptar. Hay sistemas que se adaptan básicamente a cualquier tipo o a cualquier cantidad de documentos. Hay otros sistemas que se utilizan mayormente para cantidades de documentos más altas. Debemos conocer de manera general a qué compone cada sistema de clasificación de archivos, o sea, necesitamos conocer que existen diversos sistemas para poder clasificar los documentos y necesitamos conocer un poquito sobre cada uno para poder hacer esa selección apropiada y aplicarlo a los documentos que nosotros vamos a estar trabajando. Es importante conocer si es necesario el uso de aplicaciones o algún programa en particular o bases de datos para poder hacer esa clasificación de archivos. También es importante conocer qué materiales yo voy a necesitar al administrar y clasificar esos documentos o qué equipo es necesario para poder llevar a cabo esa clasificación de documentos. Y cuando hablamos de documentos o hablamos de archivos, debemos conocer que existen dos tipos principales de archivos, son los archivos manuales, ya sea de manera física, lo que yo les enseñé, un expediente, un folder físico, y están los archivos electrónicos, que son los que utilizan pues los medios tecnológicos. Tenemos que saber que existen 4 tipos de sistemas para la clasificación de documentos, y aquí se los enumero simplemente. Un poquito más adelante en la presentación voy a estarles describiendo cada uno. Cuando hablamos del sistema por nombre de corresponsales, nos referimos a nombres de individuos o personas o nombres de instituciones, compañías, eh, entidades que vamos a estar clasificando. Importante que sepan que este sistema es alfabético, o sea, va a seguir un orden específico para poder organizarlos, ya sea basándonos en los nombres de individuos, como dije anteriormente, o en los nombres de instituciones. Y aquí les coloco un ejemplo de cada uno. El sistema alfabético por asunto, a diferencia de clasificar esos documentos por nombres de individuos o de instituciones, vamos a clasificar esos documentos por un tema o una materia. Por lo general, se utilizan temas relacionados a lo que se esté trabajando dentro de esa oficina. Por ejemplo, en una institución universitaria, tal vez tengamos un ejemplo de un asunto que sea matrícula. O por el contrario, vamos a tener un asunto que sea préstamos estudiantiles, otro asunto, asistencia económica. Si estuviéramos aplicándolo a una compañía que ofrezca o que venda un producto, pues vamos a utilizar cada producto como un asunto o cada servicio como un asunto, y de esa manera podemos clasificar los documentos de acuerdo a esa categoría. Cuando hablamos de un sistema alfabético por zonas geográficas, vamos a dejarnos llevar que ese primer término, esa parte importante que nos va a determinar en dónde vamos a clasificar cada documento, se basa en un lugar geográfico, en una dirección, en una localidad, en un pueblo, en un país. Siempre va a tener algo relacionado a una dirección.
Esto se utiliza mayormente para oficinas que trabajan, por lo general, con oficinas o localidades en más de un lugar físico. Por ejemplo, yo trabajo a cargo de diversos distritos, pues cada distrito, cada pueblo que representa ese distrito, pues va a tener una categoría particular y dentro de esa categoría entonces podemos clasificar documentos. Cuando utilizamos un sistema numérico, esto representa que se le asigna un número único. Es importante hacer esa aclaración que es un número único, solamente se le va a asignar el mismo número a un corresponsal. Este sistema es el más utilizado cuando la cantidad de documentos es bien alta. El mejor ejemplo son las oficinas, clínicas o estas empresas que ofrecen servicios médicos. Se le asigna un número particular a cada individuo que visita esa oficina o esa clínica y en vez de clasificarlo por los nombres, pues se localiza ese archivo por el número. Otro ejemplo son las universidades. En el caso de sus estudiantes, la universidad le asigna un número único a cada estudiante. O sea que cuando se vaya a accesar la información o ese archivo de ese estudiante, lo único que se va a utilizar es ese número que se le asignó, no el nombre. Cuando hablamos de los archivos electrónicos y manuales, hay ciertos aspectos que ambos comparten. ¿Por qué? Porque estos aspectos aplican a los dos por igual. El primer punto es que entre su meta común está organizar los documentos. No importa de qué manera tú tengas esos documentos, si los tienes de manera física archivados en un anaquel, en un área de la oficina, o los tienes archivados en tu computadora, la meta es la misma, el fin es el mismo. Queremos organizar esos documentos. Ambos también deben mantener esa información que sea organizada, que esté protegida y que esté accesible. ¿Y por qué esto aplica a los dos? Porque no importa si tú tienes tus documentos, como dije, en un anaquel en tu oficina o los tienes en la computadora, tú tienes que garantizar que si tú tienes que acceder a esa información, sea fácil accesarlo, que esté organizado y por ende que esté protegida, que nadie tenga acceso. Lo mismo pasa con los documentos que tenemos en una computadora, en una base de datos, en un sistema de almacenamiento. Necesitamos asegurar que esa información está organizada apropiadamente porque aunque esté guardada, no necesariamente eso significa que la vamos a poder accesar de manera fácil. De igual manera, debemos mantenerla protegida para para evitar que hayan que se tenga acceso no autorizado a esa información. Ambos sistemas, no importa cuál de los dos implementemos, van a requerir que se haga una inversión económica, ya sea en espacio en el caso de los archivos manuales, ya sea en equipo, pues necesitamos un anaquel o necesitamos una computadora con una memoria particular. Necesitamos un personal que esté cualificado, que tenga la capacidad de poder manejar esos documentos. En el caso de los expedientes físicos, necesitamos una persona que pueda trabajar con un archivo de documentos. Por el contrario, si estamos trabajando en una computadora, necesitamos una persona diestra que sepa utilizar ese equipo tecnológico. Tenemos que utilizar a veces más de uno de esos tipos de clasificación dentro de una misma oficina. No necesariamente en una oficina médica, por dar el ejemplo, vamos a utilizar única y exclusivamente el sistema numérico. Sí, para poder organizar los expedientes de los pacientes, sí vamos a asignarle un número único a cada paciente. Pero en esa oficina la única información que se trabaja no es la de los pacientes. En esa oficina se trabaja información de facturación, se trabaja información de nómina en el caso de que hayan varios empleados. Pues dependiendo de qué tipo de información, dependerá de qué tipo de clasificación de documentos o qué sistema vayamos a implementar. A veces podemos tener solo uno, eso ocurre bien rara vez, pero podemos utilizar dos, podemos utilizar tres, aplicándolo a ese tipo de información. También es importante destacar que no importa qué tipo de archivo estemos trabajando, esto representa costos. ¿Por qué?
Pues por lo mismo, porque vamos a necesitar o mantener un espacio más grande en el caso de los expedientes manuales, o vamos a necesitar materiales, vamos a necesitar los folders, vamos a necesitar los stickers que le ponemos de los números, vamos a necesitar un anaquel, vamos a necesitar una persona que trabaje con esos archivos. En el caso de los electrónicos vamos a necesitar una computadora, vamos a necesitar memorias externas, vamos a necesitar el servicio de alguna base de datos. Así que no importa qué tipo de archivo estemos manejando, esto va a representar un costo económico para la oficina. Y de cualquier manera, no importa el tipo de documentos, vamos a utilizar una base de datos. ¿Qué nos va a proveer esa base de datos? Pues la información nos va a simplificar la manera en la que vamos a accesar esa información más adelante. En el caso de la computadora, vamos a tener un documento donde desglosemos todos esos documentos que tengamos guardados ahí. De la misma manera, en una oficina, pues esto va a representar el tarjetero que yo les dije que iban a tener que realizar para la clase, donde vamos a tener una tarjeta que tenga la información principal de cada asunto o de cada corresponsal que vamos a estar manejando en esa oficina. Tenemos unas distinciones entre cada tipo de archivo. Los archivos electrónicos, pues los tenemos de una manera digital. En este caso, a veces es más fácil poder alterar estos documentos o perderlos, pues porque por equivocación borremos el archivo y no tengamos una copia guardada. Requiere tener un equipo, eso equivale a computadoras, o un scanner para poder digitalizar esos documentos, o un programa particular para poder manejar esa información. Necesitamos hacer uso de carpetas electrónicas o los folders que creamos en la computadora. Tenemos que utilizar una base de datos que nos sea útil para poder realizar esa clasificación de los documentos. De otro lado, los archivos manuales necesitamos un lugar físico, necesitamos materiales, lo que les dije, papel, los folders, todo lo que utilicemos para poder crear ese archivo físico. En este caso necesitamos ofrecer una mayor garantía de que esos archivos se mantienen, como les había dicho, de manera segura, de manera organizada, de manera accesible. Tenemos que mantenerlos en un área restringida, específica para ellos. Tenemos que mantener un espacio, designar un área dentro de la oficina para poder contener esos documentos. Esos documentos los vamos a tener en carpeta. Decimos que es más costoso, ¿por qué? Pues porque tal vez necesitamos una oficina en términos de tamaño más grande que lo que necesitemos en una oficina donde manejemos archivos electrónicos. Necesitamos invertir en anaqueles o necesitamos invertir en esos archivos para poder contenerlos. Y necesitamos crear, en este caso, nuestra base de datos que va a ser ese tarjetero. Algo que nos permita a nosotros saber cómo está clasificado ese asunto, ese paciente, ese corresponsal, esa institución. El uso de archivos electrónicos actualmente va creciendo en comparación a décadas o años atrás. ¿Por qué? Pues porque con los adelantos de la tecnología, la gente pues va implementando más el uso de la computadora y aplicándolo no solamente a sus vidas personales, pero a sus áreas laborales también. ¿Por qué? Porque nos facilita procesos y muchas veces nos reduce costos, los costos de materiales que invertíamos antes en tener una oficina más grande o tener esas carpetas guardadas en anaqueles. En este caso, con los archivos electrónicos, pues sí, los documentos son más frágiles, pues porque en el caso de que no manejemos bien esa información y no sepamos cómo protegerla, cómo guardarla y cómo mantener copias de los documentos, pues tienen una fragilidad mayor porque es más fácil poder perderlos. Es importante poder transferir esos archivos, ya sea a una base de datos que utiliza servidores, utiliza
te provee unos servicios adicionales para recordar esa información o debemos mantener copias digitalizadas de cada archivo que mantenemos en la oficina. Cuando hablamos de los dispositivos para el archivo electrónico, tenemos que conocer que hay 4 tipos de dispositivos. Están los dispositivos de entrada, que esos son los que se utilizan para recibir o registrar instrucciones. Y entre esos dispositivos tenemos el teclado, el mouse, el scanner, la cámara digital, el micrófono. Todos ellos van a recibir algo del usuario. Por el contrario, tenemos los dispositivos de salida, que son los que procesan esa información, esas instrucciones que los dispositivos de entrada reciben, ellos las van trabajando y procesando. Y en este caso tenemos la impresora, las bocinas, el monitor. Tenemos dispositivos de comunicación, que son los que nos permiten conectarnos de manera remota muchas veces, conectarnos a la internet, conectarnos entre compañías, por ejemplo, entre oficinas médicas, nos permite mantener un intercambio de información de manera remota y mucho más accesible. Y por último, pero no menos importante, necesitamos dispositivos de almacenaje, que son los que nos permiten archivar y guardar esos datos de manera segura para que puedan accesarse fácilmente en algún momento más adelante. En el caso de los dispositivos de almacenaje, tenemos discos duros, ya sean internos que vienen con la computadora o externos que podemos adquirir para mejorar o aumentar esa cantidad o esa capacidad de almacenaje. Tenemos los pendrives, que son memorias también externas. O podemos utilizar los famosos clouds, que es poder guardar información en una nube. No necesitamos cargar con esa información, pero sí necesitamos conectarnos a internet para poder hacer acceso a esa información. Al momento de digitalizar los documentos, pues obviamente vamos a necesitar una computadora, porque este proceso, perdón, no es otra cosa que convertir un archivo, un documento físico en papel a un archivo electrónico. Esto lo estamos viendo actualmente mucho en las oficinas de servicios médicos. ¿Por qué? Porque con la implementación de los récords electrónicos, de los diversos sistemas para récord electrónico, pues podemos hacer esa transición entre lo que es un expediente físico, la carpeta que el médico o que la secretaria guarda en esa oficina, la podemos transferir y convertirla a un documento totalmente digital donde utiliza el servicio de una compañía y a través del internet podemos guardar esa información de ese paciente, podemos realizar tratamientos, crear órdenes médicas, crear recetas, todo utilizando la internet y pues utilizando menos papeles dentro de la oficina. Para poder hacer esta digitalización de documentos o esta transferencia necesitamos tener un escáner. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que va a tomar esa impresión de esa imagen, esa impresión de ese documento y transferirlo a lo que es el sistema electrónico. Necesitamos establecer, una vez adaptemos nuestros tipos de archivos de manual electrónico, necesitamos poder establecer esos procesos que aseguren y protejan estos documentos, por lo que les dije, porque son documentos que su riesgo es mayor a perderse en comparación a los documentos manuales.